¿Qué pasa cuando los estadounidenses de a pie, los que construyeron este país, sirvieron en uniforme, pagaron sus impuestos, criaron familias? Empiezan a oír que la nueva normalidad significa una economía dirigida por políticos que desconfían de los mercados libres, no creen que las comunidades deban tomar sus propias decisiones, y quieren que burócratas del gobierno decidan todo, desde tu atención médica hasta tus facturas de energía. Hoy vamos a mirar algo que los propios segmentos de noticias de NBC y datos de encuestas han revelado, pero rara vez juntan en una imagen clara. Estamos viendo una simpatía creciente por el socialismo dentro de la base del Partido Demócrata. Oímos llamados abiertos de funcionarios electos a transformar el sistema estadounidense y vemos candidatos que se sienten cómodos, incluso orgullosos, de señalar ese cambio. No estoy aquí para lanzar etiquetas aterradoras o cazar clics de indignación. Vamos a alejarnos, pensar desde primeros principios y hacer preguntas prácticas. ¿Qué significa esto realmente para tus ahorros de jubilación, para tu vecindario, para el futuro de tus nietos, para las libertades que pasaste tu vida defendiendo y construyendo? Vamos a probar las afirmaciones, seguir los datos y ver a dónde lleva realmente este camino. Piensa en ello como sintonizar la estática en una radio vieja para oír la señal real debajo. Déjame definir unos términos rápido porque necesitamos que todos estemos en la misma página. Cuando hablamos de capitalismo, queremos decir un sistema económico donde individuos y empresas privadas poseen propiedad, toman decisiones sobre qué producir y vender, y los precios se fijan mediante intercambios voluntarios en un mercado. Recompensa la innovación. Castiga el desperdicio y descentraliza el poder entre millones de tomadores de decisiones. El socialismo, por otro lado, significa propiedad o control gubernamental de industrias y recursos mayores. Lo que llaman apoderarse de los medios de producción. El Estado entra como planificador central decidiendo quién obtiene qué, a qué precio y para qué propósito. Promete igualdad y justicia. El historial histórico ha sido poder concentrado, estancamiento económico y gente perdiendo la capacidad de trazar su propio curso. Una huelga general es cuando trabajadores de múltiples industrias dejan el trabajo simultáneamente, no solo por mejores salarios en una empresa, sino para presionar todo el sistema, el gobierno, la economía, a ceder a demandas políticas. Es una herramienta de disrupción masiva. A lo largo de la historia, ha sido usada por movimientos revolucionarios para desestabilizar sociedades y forzar cambio radical. Y cuando hablamos de la base del partido, queremos decir los activistas y votantes más leales e ideológicamente comprometidos dentro de un partido político. Los que aparecen en primarias, Doñan, se ofrecen como voluntarios y exigen a los candidatos una visión particular. No son los votantes indecisos del medio. Son el motor que determina qué candidatos llegan a la boleta general. Con ese mapa, examinemos los momentos que hicieron que esto se sienta menos como teoría política abstracta y más como algo que se cuece en tiempo real en ciudades estadounidenses ahora. Imagina esto. Estás viendo al alcalde de una de las ciudades más grandes de América, Chicago, la tercera más grande del país, en un mitin con micrófono en mano, llamando a estadounidenses de todos los orígenes a unirse en una huelga general. No una protesta, no una campaña de peticiones, una huelga general. Les dice que necesitan enviar un mensaje a los ultra ricos y grandes corporaciones reteniendo su trabajo, cerrando todo, forzando al sistema de rodillas. Invoca a sus ancestros y dice que lideraron la mayor huelga general en la historia estadounidense. Lo envuelve en lenguaje de justicia, fondos para salud, escuelas, transporte. Pero escucha el encuadre. No pide reformas incrementales o negociar un compromiso presupuestario. Pide transformación. Luego sale en televisión nacional, MSNBC, y lo duplica. Dice, si la gente trabajadora no está dispuesta a retener su trabajo y hacer demandas económicas reales, no ve cómo el país puede transformarse. Cita a Dr. Martin Luther King Jr., hablando de la colisión de derechos laborales y civiles y sugiere que vivimos esa colisión ahora. Para quienes recuerdan la Guerra Fría, que vieron qué pasó cuando movimientos así tomaron control en otros países, ese lenguaje no es teórico. Una huelga general no es un sindicato negociando mejores turnos en la fábrica. Es un arma política coordinada.
Y cuando un alcalde electo en una ciudad mayor usa una plataforma nacional para abogar por ella, es una señal de hacia donde se mueve el centro de gravedad político. Un discurso puede ser una chispa, pero datos de encuestas, eso es el oxígeno. Alejémonos y miremos el arco largo porque esto no empezó ayer. NBC emitió segmentos citando encuestas Gallup que han rastreado actitudes estadounidenses hacia capitalismo y socialismo por más de una década. Y aquí está la línea de tendencia. Alrededor de 2010, demócratas estaban esencialmente divididos 50/50 sobre si veían el capitalismo positivamente. Avancemos a los datos más recientes y el apoyo al capitalismo entre demócratas ha caído a alrededor del 40%. Al mismo tiempo, vistas favorables del socialismo han subido a alrededor de 2/3 de demócratas nacionalmente. Déjame repetirlo. Aproximadamente 2 de cada 3 demócratas en todo el país, no solo en ciertas ciudades, sino en todos lados, ahora dicen que ven el socialismo favorablemente. Y menos de la mitad tienen una visión positiva del sistema de mercado libre que construyó la economía más fuerte e innovadora en la historia humana. Ahora compara con independientes y republicanos. Entre independientes, aún ves una ligera mayoría favorable al capitalismo. Entre republicanos, es aún más fuerte. Alrededor de 3/4 ven el capitalismo positivamente, y mucho menos de la mitad tienen alguna vista favorable del socialismo. La brecha entre partidos no es de 5 o 10 puntos. Es un abismo. 40 puntos porcentuales separando qué sistema económico prefieren demócratas versus lo que prefiere el estadounidense promedio. ¿Por qué te importa a ti sentado en casa quizás con ingreso fijo tratando de seguirle el paso al costo de comestibles y servicios? Porque cuando la base de un partido se mueve tanto hacia una ideología que centraliza control, ese cambio no se queda teórico. Aparece en elecciones primarias. Aparece en quien recibe fondos, quien recibe endosos, quien escribe la plataforma, y eventualmente aparece en las políticas que esos funcionarios electos intentan enacting. Si el centro de gravedad dentro de uno de los dos partidos mayores de América ahora es explícitamente escéptico de mercados y favorable al control estatal, eso explica por qué la retórica sigue moviéndose en la misma dirección. Más charla de equidad impuesta desde arriba. Más charla de transformación, más charla de hacer que clases enteras paguen por pecados de la historia. Hagamos lo que haría cualquier buen ingeniero. Quitamos las etiquetas y miramos la mecánica. Olvida capitalismo y socialismo como camisetas de equipo por un segundo. Hablemos de cómo funcionan realmente los sistemas desde primeros principios y qué significa para tu vida. En un sistema basado en mercado, tienes millones de personas tomando miles de millones de decisiones todos los días. ¿Qué comprar? ¿Qué vender? ¿Qué inventar? ¿Qué intentar? Los precios actúan como señales. Si algo escasea, el precio sube y le dice a productores, hey, haz más de esto, y a consumidores, usa esto con cuidado. Es un bucle de retroalimentación. Nadie está a cargo de todo, lo que significa que nadie puede corromper todo. La innovación pasa en los bordes. Un chico en un garaje puede construir la próxima gran empresa. Un jubilado puede empezar un negocio secundario. Es desordenado. Es caótico, pero también resiliente. Y es responsable porque si un negocio falla en servir a sus clientes, quiebra. Ahora invierte a un sistema donde el gobierno posee o controla las industrias mayores. Una autoridad central decide qué se produce, dónde va, quién lo obtiene y a qué precio. La promesa es justicia. No más corporaciones codiciosas. No más desigualdad. Pero aquí está el problema. ¿Quién decide qué es justo? La gente a cargo. ¿Y cómo los haces responsables si fallan o se corrompen? Ya no puedes votar con tu billetera. No puedes empezar un negocio competidor. Solo esperas que los burócratas sean sabios y benevolentes. La historia muestra que rara vez lo son. Porque cuando concentras tanto poder, atraes gente que quiere poder, no gente que quiere resolver problemas. Y cuando no hay competencia, no hay incentivo para innovar o mejorar. El sistema se estanca. Y los primeros en sentirlo son los que no pueden permitirse irse o rodearlo.
Gente con ingresos fijos, pequeños ahorradores, jubilados que dependen de moneda estable y servicios funcionales. Piensa en tu propia experiencia cuando has lidiado con el DMV o el BA o intentado obtener una respuesta simple de una agencia gubernamental. ¿Cómo se sintió? Ahora imagina que eso es tu sistema de salud, tu proveedor de energía, tu cadena de suministro de comestibles, todo manejado igual. Así que cuando líderes dicen que quieren transformar el sistema, deberíamos parar y preguntar, ¿en qué exactamente? ¿Quién lo va a dirigir? ¿Qué pasa con mi pensión si la moneda se devalúa para pagarlo? ¿Qué pasa con mi propiedad si el Estado decide que la vivienda debe redistribuirse? ¿Qué pasa con mi pequeño negocio o el de mis hijos si el gobierno decide que no sirve al plan colectivo? Estos no son tácticas de miedo. Son los trade-offs que toda sociedad enfrenta cuando se aleja de mercados descentralizados hacia control centralizado. Aclaramos la terminología porque las palabras importan y la gente las usa suelto. El socialismo no es solo cuando el gobierno hace cosas. Es específicamente sobre el Estado tomando propiedad o control de las alturas de comando de la economía, fábricas, granjas, energía, transporte, banca. La idea es que es una fase de transición. Concentras poder temporalmente para redistribuir riqueza, igualar resultados y eventualmente, según la teoría, llegas a un punto utópico llamado comunismo. Sin Estado, sin dinero, sin clases, solo gente compartiendo todo voluntariamente en armonía. Suena bien, ¿verdad? El problema es que ninguna sociedad ha pasado esa fase de transición. ¿Por qué? Porque una vez que das a un pequeño grupo control total sobre la economía, no lo entregan voluntariamente. Les gusta tener ese poder. Y cualquiera que discrepe con cómo lo usan, históricamente, esa gente enfrenta consecuencias severas. Por eso el socialismo siempre parece venir con mecanismos de control, supresión de expresión y eventualmente pobreza masiva. El guión que usamos hoy lo dice claro, el socialismo es donde obtienes líderes permanentes. Opositores en campos. Hambre. Porque la gente que sabía cómo dirigir granjas y fábricas está fuera. Y los burócratas a cargo no tienen idea de qué hacen. No es un bug. Es una característica de consolidar tanto poder. Ahora, podrías decir, pero espera, ¿no hay países europeos que se llaman socialistas y parecen ir bien? Pregunta justa. La mayoría son economías mixtas. Tienen impuestos altos y grandes estados de bienestar, pero aún tienen propiedad privada, mercados competitivos y comercio. No están apoderándose de los medios de producción. Y aún así, muchos lidian con crecimiento estancado, desempleo juvenil y descontento creciente. La retórica que oímos de algunos políticos estadounidenses hoy no es sobre ajustar tasas de impuestos. Es sobre reordenar fundamentalmente quién controla recursos y decisiones. Y para mayores, eso no es abstracto. Es tu salud. Es tu factura de energía. Es si puedes vender tu casa o pasarla a tus hijos sin que el Estado tome un corte gigante en nombre de equidad. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué significa eso realmente en práctica? No en teoría, no en discursos, sino en tu cocina, en la oficina del doctor, en tu vecindario. Traduzcamos ideología a impacto en el mundo real porque eso es lo que te importa. Piensa en lo que te importa día a día, tu cuenta de jubilación, el costo de calentar tu casa en invierno, si la escuela de tus nietos les enseña a leer y hacer matemáticas o pasa todo el día en currículo ideológico, si tu vecindario es seguro, si puedes pagar tus recetas, si puedes vender tu casa si necesitas reducir y si podrás dejar algo para tu familia. Ahora, aquí está cómo un cambio hacia control estatal se juega en esas áreas. Empecemos con ahorros. Si el gobierno decide que necesita financiar programas masivos nuevos, salud universal, mandatos de energía verde, reparaciones, bienestar expandido para millones de nuevos llegados, tiene dos opciones. Subir impuestos o imprimir dinero. A menudo hace ambos. Impuestos más altos en ingresos de inversión, ganancias de capital, incluso impuestos a la riqueza en activos que ya pagaste impuestos. Eso pega duro a jubilados. Ahorrabas diligentemente toda tu vida. Y ahora las reglas cambian.
Mientras, imprimir dinero para cubrir cuentas causa inflación. Tu ingreso fijo compra menos cada mes. Tus ahorros pierden valor en términos reales. El gobierno no te roba directamente. Solo hace que valga menos, lo que equivale a lo mismo. Energía es otro. Cuando políticos hablan de transformar el sector energético, quieren decir cerrar fuentes confiables y asequibles como gas natural y carbón y mandatar fuentes intermitentes caras como viento y solar, a menudo antes de que la tecnología esté lista para reemplazar lo que perdemos. El resultado, facturas de electricidad más altas, apagones rodantes, redes vulnerables. Si estás con ingreso fijo y tu factura de calefacción se duplica, eso no es teórico. Es una crisis. Salud. Ahora el sistema es un desastre. Demasiado caro, demasiado burocrático, demasiado papeleo. Pero imagina si el gobierno lo toma todo. Tendrías un DMV gigante para tu cirugía de corazón, listas de espera, racionamiento por comité, doctores convirtiéndose en empleados gubernamentales sin incentivo para ir el extra. Y si quisieras pagar de bolsillo por cuidado más rápido, en un sistema de pagador único verdadero, eso a menudo es ilegal. Esperas tu turno, no importa cuán urgente sea tu necesidad. Vivienda y propiedad. Ya hay charla en algunas ciudades sobre control de rentas, viviendas asequibles obligatorias, incluso políticas que hacen más difícil para pequeños propietarios desalojar inquilinos que no pagan o vender propiedades. Si tienes una propiedad de renta como parte de tu plan de jubilación, esas políticas pueden destruir tu ingreso. Y si la ideología se mueve más, empiezas a oír sobre redistribución de tierra, impuestos a propiedad basados en agravios históricos o dominio eminente usado para corregir desigualdad. Tu casa deja de ser tuya en cualquier sentido significativo. Escuelas y comunidades. Aquí es donde el lado cultural de la ideología aparece. El argumento en el material de hoy es que el progresismo estadounidense moderno no es solo marxismo económico. Es marxismo cultural. El marxismo tradicional dividía gente en trabajadores y capitalistas. Esta versión divide a todos por raza, género, sexualidad y agrega esas categorías a la lista de agravios. Así que quizás no eres pobre, pero eres mujer. Únete a la coalición. Quizás no eres pobre ni mujer, pero eres de cierta minoría. Únete a la coalición. Es una forma de construir una carpa más grande de gente que se siente oprimida y debe lealtad al movimiento. ¿Qué luce en práctica? Currículos escolares que enseñan a tus nietos que son opresores o víctimas basados en color de piel. Políticas de ciudad que priorizan explícitamente ciertos grupos para contratos, préstamos o servicios. Aplicación de ley que se desfinancia o se ata porque la ideología dice que policías son inherentemente herramientas de opresión. Y si vives en un vecindario donde el crimen sube y tiempos de respuesta son lentos, eres tú quien sufre, no los activistas en comunidades cerradas. Luego está inmigración. Millones de personas han sido permitidas en el país sin vetado adecuado como futuros votantes políticos. Ofréceles beneficios, dales camino a ciudadanía, o solo déjalos quedarse en estados azules donde cuentan para asignación que engrechen él y eventualmente has reforzado tu coalición. Mientras, estadounidenses de clase trabajadora, incluyendo ciudadanos de diversas razas, compiten por trabajos, vivienda y servicios con gente que llegó ayer. Eso no es compasión. Es estrategia. Y si discrepas con cualquiera de esto, si apareces en una reunión de junta escolar y dices, no quiero que mis dólares de impuestos financien este currículo, o no creo que hombres biológicos compitan en la liga de deportes de mi nieta. Arriesgas ser etiquetado de manera negativa, investigado, incluso procesado bajo leyes vagas sobre causar disrupción. Ya hemos visto al Departamento de Justicia tratar padres preocupados como amenazas. Ese es el impulso autoritario en acción. Eso es el lado del costo. Pero aquí está la pregunta. Si esta ideología es tan impopular con la mayoría de estadounidenses, ¿por qué algunos políticos piensan que es estrategia ganadora? Miremos la matemática de coalición porque explica mucho. La forma tradicional de ganar elecciones es persuadir el medio. Averigua qué le importa a votantes indecisos y ofrece soluciones razonables. Pero hay otra forma.
Moviliza tu base tan intensamente que salgan en números masivos y esperas que sea suficiente para superar pérdidas en el medio. El argumento del material de hoy es que expandiendo la lista de grupos víctimas, progresistas intentan construir una coalición más grande que solo pobres. Si puedes conseguir mujeres, minorías raciales, individuos LGBTQ, inmigrantes y jóvenes que se sienten económicamente atrás, todos remando en la misma dirección, tienes números. Y si los convences de que el otro lado no solo está equivocado, sino malvado, etc., los mantienes leales y enojados para que aparezcan cada vez. Esa estrategia funciona genial en distritos y estados profundamente azules, pero en una elección nacional, choca con un problema porque la mayoría de estadounidenses, incluyendo muchos moderados e independientes, no se ven como opresores. No quieren que su país sea fundamentalmente transformado. No quieren al gobierno dirigiendo todo. Y cuando les dices que ese es el plan, votan al revés. Si corres en una plataforma explícitamente socialista, puedes obtener enorme entusiasmo de 20 o 30% del país, pero 70 u 80% está incómodo o directamente opuesto. Puedes ganar primarias con ese 20 o 30%, especialmente si son ruidosos y organizados. Pero chocas con un techo en elecciones generales, especialmente en estados indecisos donde mayores salen en números grandes y tienden a ser más escépticos de cambio radical. Ahora, elecciones de medio término son diferentes de ciclos presidenciales. Menor participación, más impulsadas por base. Pero en un año presidencial cuando todos prestan atención y participación es alta, la matemática se complica. Y por eso aunque la base demócrata se ha movido dramáticamente hacia socialismo, el partido en general sigue perdiendo terreno con independientes, con votantes de clase trabajadora de todas razas, y con estadounidenses mayores que recuerdan cómo luce realmente el socialismo.